Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Y seguimos con la buena racha, y es que esta semanita conocemos más detalles acerca de la criatura que vimos hace unas cuantas semanas atrás. Ya sabéis que la semana pasada vimos en primicia la imagen, el render in-game del nuevo TLC del araneo que pintaba espeluznante, y justo la semana anterior pudimos ver la primera criatura que llegará con ese paquete de Season 1 de Fantastic Tames que se corresponde con 3 criaturas que llegarán en dicho pack. También en ese vídeo dimos el precio de ese pack de criaturas, son $9,99, la verdad un precio bastante asequible para 3 criaturas, y es que son 3 criaturas al precio de 2, la verdad que está bastante bien y creo que nadie se puede quejar. En ese vídeo en particular vimos la primera criatura, el gran Burrowback, una criatura que yo creo que nadie ha pensado en que esta criatura puede convertirse en un gran problema, y ese gran problema la verdad creo que algunos os lo intuís, ¿no? Sí, estamos hablando del tema del Undermesh, del Undermap, de poder hacerte la base en un sitio recóndito el cual no puedes acceder de ninguna forma para beneficiarte del sistema, o bien que cuando utilices el Burrowback pues lastimosamente pierdas todo lo que llevas encima por culpa de ese Undermesh. ¿No? El término Undermesh es hacerte una base en un sitio recóndito debajo del mapa, el cual pues no te pueden matar, no te pueden raidear, es muy difícil que te raiden, y también te saltas ese protocolo el cual ya establecieron en su momento en el Evolved, del cual si tú te metías Undermap directamente te mataba. ¿Vale? Yo creo que esta criatura va a ser un problema con todo el tema de los túneles, como ya vimos en ese vídeo, ¿no? De hecho íbamos a ver el dossier de esta criatura y también ahondaremos un poquito más acerca de lo que puede hacer la criatura, cómo va a funcionar o cómo creo que va a funcionar todo el tema de los túneles de las madrigueras que va a hacer esta criatura, y como tal también os voy a decir cuándo va a llegar esta criatura, porque como tal ya sabemos la franja en la cual va a llegar, no hay fecha exacta, pero sí sabemos un poco la franja en la que puede salir esta primera criatura, y ya sabéis que cuando salga esta primera criatura o cerca de que salga esta primera criatura veremos las otras dos restantes que llegarán con este Season 1 de Fantastic Tames. No sé qué otras criaturas podrían sacar, qué otras criaturas creéis que pueden sacar, dejadmelo abajo en los comentarios, pero yo pienso que la siguiente criatura va a ser algo tipo un ave, o a lo mejor algún anfibio, algún reptil, veremos a ver. Pero vaya, que esta primera criatura pinta muy interesante, el gran Burrowback. ¿Quién no quiere montarse en un conejo con astas de ciervo, no? La verdad que esta criatura me parece espectacular, y como tal sí es un Fantastic Tames. Mucha gente dice que Ark se está yendo por las ramas, que ya no es un juego de dinosaurios y tal. Nunca ha sido un juego de dinosaurios, o sea, como tal sí empieza con todo el tema de dinosaurios, pero Ark tiene límites inexpugnables, ¿no? O sea, es el infinito, puedes sacarte la criatura que ellos quieran. Así que dicho esto, vamos con la información que pone en el post. Ya has vislumbrado al Burrowback, ahora es momento de profundizar un poco más. Esta peculiar liebre con cuernos puede parecer una simple silueta fugaz en el polvo, pero quienes se han tomado el tiempo de observarla saben que no es así. Hay una intención detrás de su desaparición, un propósito en cada túnel repentino y cada rastro disperso. Debajo de la superficie se esconde una red, un lugar seguro, y si te tomas el tiempo para ganarte su confianza, será algo que realmente podrás usar para aprovechar el terreno a tu favor. La verdad que pinta interesante la criatura, cuanto menos, ¿no? No es una criatura en la cual tiene mucha potencia de ataque, pero va a ser muy útil sobre todo para desplazarte por cada mapa con todo el tema de sus madrigueras. Yo creo que estas madrigueras van a ser un problema tanto a corto como a largo plazo, porque no sé cómo se van a saltar todo el tema del Undermesh. Sí es cierto que con el Bunker Tech se saltaban todo el tema del Undermesh, pero no sé cómo lo van a hacer con el tema de las madrigueras, porque igual el sistema te dice que estás en los límites del mapa, ya estás cambiando un Burrowback y de repente se muere tu personaje y pierdes todo lo que lleves encima. Por eso digo que esta criatura puede ser un problema, no solo en el término de programación, en el cual no sé cómo van a estar programados el tema de los túneles,
pero sí todo el tema del Undermesh va a ser un problema porque seguramente alguna tribu se beneficie de esto. Puede que alguna tribu se encuentre una fisurilla ahí en el sistema de las madrigueras y se beneficie para hacer Undermesh, pero espero que esto Studio Wildcard lo tenga bastante controlado, porque esta mecánica sí es cierto que no la tenemos dentro del juego más allá del Bunker Tech, que yo creo que esto va a funcionar exactamente igual, ahora entenderéis el porqué, pero vaya, que esta criatura va a ser un dolor de cabeza, no por la criatura en sí, sino por las mecánicas. Y dicho esto, vamos con su dossier. Nombre común, Barrowback, especie Antilolexus saxatilis, tiempo desconocido, dieta herbívora y tiene un temperamento agresivamente evasivo. A ver, al tratarse de un conejo, pues obviamente los conejos son muy evasivos, ¿no? Con lo cual, pues no vas a poder tamear muy fácil a esta criatura, aunque bueno, seguramente sí, porque somos unos expertos tameadores de criaturas. Salvaje, la última criatura quimérica que se ha cruzado en mi camino es este producto del folclore norteamericano del siglo XX, llamémoslo Barrowback o Barrowdoe. Por fantástico que parezca, esta liebre con cuernos sigue siendo una presa que intenta desesperadamente evitar a los depredadores. Un Barrowback asustado levantará una nube de polvo cegador mientras se adentra en un túnel subterráneo. Ojito con esta mecánica, porque esta mecánica también cuando tames a esta criatura la vas a tener 100%. Y es que esta criatura cuando se vaya a meter en una madriguera levantará una nube de polvo cegador. ¿Qué te va a hacer este estado de nube de polvo cegador? O bien te va a hacer lo del escupitajo del Dilophosaurus, o bien lo que tira la Limantria, o veremos que si a lo mejor es una especie de stun, a lo mejor es como una flashbang, veremos a ver cómo es esta mecánica, porque claro, si te tira arena en los ojos, pues obviamente te cegará, ¿no? Yo creo que va a ser como una mecánica similar al gapillo que te tira el Dilophosaurus. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios. Que por cierto, quiero saber también vuestra opinión de esta criatura. ¿Os gusta o no os gusta? Dejádmelo abajo también en los comentarios. Domesticado. Un Barrowback domesticado te permitirá entrar en sus sorprendentemente espaciosas madrigueras. Si bien son útiles como refugio temporal, sus túneles pronto se derrumbarán sin un mantenimiento regular. Ojito con esto que es bastante interesante, y es que estas madrigueras servirán como refugio temporal, como ya hemos dicho anteriormente, y estos túneles, si no les das un mantenimiento para que duren a lo largo del tiempo, pues se derrumbarán y te matarán, te asfixiarán y estarás muertito. También te verás recompensado con una práctica red de transporte que te permitirá moverte rápidamente de la entrada a la salida, siempre y cuando un viajero quepa por esos estrechos túneles. Lo sentimos, T-Rex. Yo creo que estos túneles van a funcionar como una especie de teletransportador natural. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pondrás un túnel en un punto A, yo que sé, por ejemplo, desde tu base a la playa, más o menos, ¿no? No creo que sean grandes distancias de punto a punto del mapa, ya lo probaremos cuando salga la criatura, pero tendrá yo creo que un rango de metros en los cuales tú vas a poder teletransportarte desde el punto A al punto B y del punto B al punto A. Obviamente esos túneles tú tienes que darle un mantenimiento para que duren en el tiempo, con lo cual si tú por ejemplo te vas a farmear metal por ejemplo a una montaña, pues tú vas a tener que dar mantenimiento a ese agujero para que no se cierre, porque si no te vas a quedar ahí en pelotilla picada, ¿no? Te van a matar los bichos, porque si tú has ido sin dino a por metal con un pico, igual no vuelves con el metal y no vuelves con el pico y no vuelve tu persona en sí a tu base, ¿no? También otra cosa que me estoy fijando aquí en el dossier, y es que un superviviente se mete en la madriguera, en ese túnel, y aparece un Barrowback con sus crías. ¿Quiere decir esto que tú tendrás que pillar sus crías para poder tener un Barrowback? Veremos a ver. También en el dossier aparece un Rex metiendo la cabeza en la madriguera y obviamente tal cuerpo esbelto pues no puede entrar dentro de la madriguera del Barrowback, ¿no? Con lo cual, ¿vas a poder entrar con criaturas pequeñas también en ese túnel? Lo tendremos que probar, porque si un T-Rex no coge, a lo mejor yo que sé, un Mochops puede entrar, un Dodo puede entrar. Y diréis, ¿para qué quieres meter un Dodo en una madriguera de un Barrowback, no?
para hacer maldades, no poniéndole C4. Pero sí, también pondremos a prueba todo el tema de a ver qué criaturas pueden entrar o solo vas a poder entrar tú como superviviente. Sin coste adicional, tu peludo amigo también puede cavar entradas falsas para disuadir a los intrusos. Cualquier depredador o enemigo que intente entrar sin invitación en un túnel de Barrupak corre el riesgo de caer en una trampa de distracción que se derrumbará y lo atrapará. Vamos, que vas a poder hacer túneles troll en los cuales tú pues cabes esa madriguera, ¿no? Que entre ahí tu presa y que no tenga punto de salida y que lo dejes ahí para que se muera literalmente con el derrumbe de ese túnel, ¿no? La verdad que esto puede ser una mecánica bastante interesante para trolear a la gente, ¿eh? O no solo a la gente, sino a criaturas enemigas que puedan entrar en ese agujero, ¿no? ¿Quién sabe? Hacerse amigo de un Barrupak solo requiere un poco de paciencia. Ofrécele snacks sabrosos y no te lo tomes a mal cuando tengas que limpiarte la arena de los ojos las primeras veces que esta astuta criatura se escabulla. Recuerda que vale la pena esforzarse para ganarse su confianza. La verdad que tengo muchas ganas de probar a esta criatura, ver cómo luce in-game también la criatura porque me parece una auténtica locura en el ámbito de poder scoutar el mapa, de poder moverte rápidamente entre sitios con esos túneles, con ese TP que puedes hacer desde el punto A al punto B, a lo mejor del punto B al punto C. Veremos a ver cómo funciona todo el sistema de túneles. Vuelvo a repetir, yo creo que los túneles van a ser un quebradero de cabeza y van a ser un problema sobre todo con el tema del Undermez. No sé qué pensáis vosotros, dejadmelo abajo en los comentarios, pero yo veo aquí una fisura grande para la gente ratilla. Y para terminar, el Barrupak es solo una parte de la próxima temporada de Fantastic Tames Season 1, que costará $9,99 y se revelarán 2 criaturas más cuando el paquete llegue este veranito. Ya conocemos la franja en la cual va a lanzarse este Season 1 de Fantastic Tames y veremos a ver, porque igual cuadra cuando salga Genesis parte 1, ¿no? El verano empieza aquí en el hemisferio norte en junio, creo que el 21 de junio si mal no recuerdo, hasta septiembre, con lo cual yo creo, punto número 1, que salga junto a Genesis 1 o punto número 2, que salga a lo largo de todo el verano. Yo creo que es más viable que salga cuando salga también Genesis parte 1. ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Así que nada, no hay mucho más que comentar. Deciros que el día 27 llegará una Major Update a Ark con todo el tema de que van a cambiar un montón de entradas de cuevas de los Colony. Seguramente cuando llegue este update pues a lo mejor hago un vídeo explicando todo lo que van a cambiar de Ark, porque la verdad van a cambiar un montón de entradas en Lost Colony. Creo que solo para servidores PvP o no sé si va a ser a nivel global, pero cuando llegue esta update, que faltan todavía 2 semanas, pues cuando salga ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Seguramente en el Community Crunch de la semana que viene pues dirán más cositas, así que cuando salga el Community Crunch de la semana que viene veremos si han dicho más acerca de esta mayor update y os doy toda la información real, ¿no? Porque ahora mismo está todo el tema de las cuevas de los Colony y no hay mucho más, o sea, es una mayor update, un montón de cosas las cuales pues ya veremos que cambian dentro de Ark, ¿no? No sé si también el 27 llegará el araneo, la gente dice y piensa que va a llegar el araneo con esta mayor update, ojalá que sí, pero al no tener fecha, como ya bien vimos la semana anterior, pues yo creo que no va a llegar todavía. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadmelo abajo en los comentarios, como también dejadme vuestras impresiones de qué os ha parecido todo el tema del Barrupak, sus mecánicas, sus habilidades, cómo luce la criatura, si creéis que va a ser un problema para el Undermez con todo el tema de los túneles de las madrigueras de este Barrupak, dejadme todo abajo en los comentarios. Agradecería que si te ha gustado el vídeo revienta el botón de like, suscríbete si no lo estás, aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Si estás en móvil, hypea el vídeo para que llegue a mucha más gente. Que tengáis todos y todas un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.